Grabación de lo que nosotros estamos aprendiendo. Hablando de grabación, ¿alguno logró escuchar la grabación de la clase pasada? ¿Se escuchaba mejor, Juan, o la misma No, cosa? pero se escuchaba igual. Yo La la misma. repasé, tomé pues los textos que estaban en las diapositivas. Exacto. Sobre eso me basé y algo se entendía, pero quedaba uno perdido porque había mucho brinco. A veces la pantallita del maestro quedaba apagada, quedaba negra. No, quedó Claro, igual de maluquito. Pero bueno, ahí con lo claro. que tenía en las diapositivas, con eso me bandé. Vamos a ver cómo hacemos porque él va a estar con nosotros el lunes otra vez y eso que es donde él me dice que tiene mejor internet, pero bueno, vamos a ver qué hacemos porque es una Ujú. clase bien importante también, pero bueno. Sí, Eh, claro. espérense, yo cierro mi ventana porque la tengo abierta en el día, pero ya a esta hora empiezan las motos y los carros en su furor y ya me incomoda un poquito, así que deben un segundito y yo la cierro. Listo. Bueno, chicos, nuevamente buenas noches para todos. Bienvenidos a otra clase de introducción a la Biblia. Antes de arrancar, quiero que cuadremos lo del asunto de la exposición. Entonces, según esto, hoy estamos en nuestro encuentro. Hoy estamos a 29 de agosto. Eso quiere decir que estamos en nuestro encuentro número 7. La idea es que las exposiciones 7, 8, 9, sean para, bueno, el 10 o el 10 estamos, para el encuentro 10 estaríamos a 9. No, yo creo que para el 11 ya es muy próximo, pero bueno, es algo también, pues lo quiero poner a consideración de ustedes porque realmente a mí no me afecta en qué fecha sea. Entonces, el asunto es que estamos a séptimo encuentro, estamos en el séptimo encuentro, el 8 sería el lunes, el 9 sería el jueves, sería para el lunes, del lunes siguiente en 8. Entonces, esa sería la fecha o, pues, si ustedes de pronto lo deciden otra cosa, sería para el encuentro número 11 que sería el 12, es decir, de hoy exactamente en 15 días. Eso es decisión de ustedes, realmente a mí no me afecta si lo hacen en el 10.º encuentro o en el 11. Yo simplemente quería como dejarles tiempo con el trabajo final, pero pues creo que el caso va a ser casi lo mismo, pero bueno, eso es algo que voy a poner a disposición de ustedes ahorita para que miren fecha y eso. Entonces, pero antes de eso, quiero saber quiénes encontraron el libro del cual les puse el mensaje en la plataforma, el de Descubre la Biblia, el tomo 3. Entonces, y otra cosa, agradezco por favor que los que pueden prender la cámara, agradezco que la prendan. Gracias, Juan, porque Juan y Adriana normalmente siempre tienen la cámara prendida, Yamile también, y a Sí, mí. profe, hoy pido excusas, hoy no estoy en mi casa, estoy desde mi trabajo, entonces aquí no tengo Tranquila, cámara, pero disculpas. tranquila, no te preocupes. Solo que yo aprecio poder ver caras porque esto de clase virtuales, a mí me parece que se vuelve un poquito impersonal. Entonces, claramente yo prefiero ver caras cuando es posible. Bueno, chicos, ¿quiénes lograron conseguir el tomo número 3 del libro de Descubre la Biblia? Si alguien, Carlos, ¿tú lo tienes físico o lo tienes digital? Profe, Mira, buenas noches. no sé si es este, yo tengo es este. Creo que ese es el primero. Ajá. Revisa, Yamile, por favor, en la... Yo eh, tengo, ese fue el que yo descargué en digital, Yo creo ese que mismo que está que yo se los voy a pasó mostrar. Blanco. Yo se los voy a mostrar. Yo creo saber cuál es. Y si es así, ese no nos sirve porque este es el primero. ¿Es este? A ver, aquí. Pero Ok.
enfocarlo. No encuentro qué tomo es, no le veo. Y yo le quito el enfoque para, este, yo le quito desenfocar mi fondo para que lo puedan ver. No sé si es ese el que... ¿Sí? ¿Es ese? Sí, sí, pero no le he encontrado así el tomo. Sí, no. Bueno, este es el tomo número 1, entonces este no nos sirve. Ah, El que yo estaba diciendo, revisen en el índice si tiene la segunda parte que se llama Una Biblia, muchas versiones. Revísenlo, por favor, los que lo encontraron. Los no, que tiene, no lo tiene, ¿cierto? no. Bueno, entonces ese no nos sirve. Necesitamos el tomo número 3. Bueno, Profe, pues buenas Carlos, noches. Eh, viendo. Carlos, cuéntame ahora sí, qué pena, sino que estaba revisando el... Uy, Yo, excelente. yo lo Carlos, encontré. ¿Es de- ese? Carlos, por favor, revisa. Sí, sí, es ese. Revisa, por favor, que en el contenido esté la segunda parte que se llama Una Biblia, muchas versiones. Por Profe, favor, es ese. es ese, debe ser ese. Por favor, Eliana, también mira que en el Sí, sí contenido lo tiene. esté Una Biblia, muchas versiones. Sí lo tiene, profe. Excelente. Bueno, ya descansó mi alma con eso porque yo estaba muy preocupada por eso. Carlos, no sé si hay forma de que tú me lo puedas pasar y yo se los cuelgo en la plataforma de una vez. Te lo agradecería mucho. Si quieres, me lo puedes mandar de una vez al chat de Zoom y yo se los cuelgo en la plataforma. Uy, Carlos y Eliana, muchas gracias. Me salvaron porque yo estaba preocupada por ese asunto porque resulta, eso era algo que estaba hablando con Juan ahorita, que como son casi 200 páginas, un poquito menos de 200 páginas, no se puede escanear toda esa cantidad de páginas, pero si el libro lo tienen en PDF, pues ya eso no es responsabilidad mía, el libro está público, entonces ya lo pueden usar. Entonces, vamos a dividir de una vez, creo que me faltan 2 personas de las que normalmente asisten, pero yo necesito dejarlo en las exposiciones hoy listo para darles instrucciones y todo, porque no quiero eh, que pase más tiempo con eso para que ustedes vayan trabajando. Entonces, bueno, ya no se preocupen por el libro porque Carlos y Eliana lo tienen en PDF. Entonces, ahorita Carlos, si me lo pasa, yo se lo voy a montar en la plataforma eh, para que lo puedan para que ya puedan tener acceso a todos. Entonces, la cuestión va a ser lo siguiente. Estaba pensando en la división de los temas. Creo que a un grupo le va a tocar 3 temas. Estoy pensando en que sean 4 grupos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Bueno, no, realmente creo que podrían ser 3 grupos. Nosotros tenemos, si no estoy mal, 14 personas. No sé hoy quién nos hace falta. Nos hace falta Kate, Kate no está por ahí y alguien más nos hace falta del grupo que siempre viene. Entonces, denme un segundito, a ver, nos hace, en mi memoria medianamente fotográfica estoy viendo que nos hace falta Kate y no sé quién más. Por favor, me ayudan, si me ayudan a ver quién nos hace falta en el grupo. Parece, ¿Benito está por ahí? No. Entonces, Benito no está por ahí, entonces Pero David, parece que es Cata y Benito quien nos hace falta. Entonces, eh, Profe, falta también Carlos David Berríos. Carlos David, cierto. Yo tengo normalmente que están asistiendo 14 al grupo y espérense un segundito, por favor. A ver aquí la lista. Vamos a ver si yo tengo que me estaban asistiendo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Sí. Ah, bueno, sí, así es. 14 porque son 12 conmigo. Entonces, vamos a ver, es que me van a quedar muy grandes los grupos y a mí no me gustan los grupos tan grandes. Entonces, entre 3. Hay 9 temas. Serían 9 temas. Vamos a ver. Serían 14.
Bueno, vamos a hacer una cosa. 3, 3 y 3. Me va a tocar dejarlo así porque si lo divido entre 4, son 9 son 9 temas, entonces le tocaría, pues hay un grupo que le va a tocar más temas y eso sí no me parece justo. Entonces vamos a hacer una cosa. Serían 3 grupos y esos 3 grupos me va a quedar, serían 4 por 3, 12. Me van a quedar 2 grupos de 5 personas. Sí, 2 grupos de 5 y me va a quedar un grupo de 4 personas. Entonces, eh, no sé si eso mejor lo hacemos de una vez para que ustedes ya se lleven los temas y ya instrucciones y todo, porque no quiero aplazar más eso como le dije. Entonces, decidan ustedes cómo van a armar los grupos. Son grupos, 2 grupos de 5 y un grupo de 4 personas. Y yo les voy a dar los temas. Entonces, por favor, digan, pues vamos a hacerlo aquí enseguida, cómo se van a organizar ustedes. Me imagino que de pronto van a pensar en cercanías, en afinidad, no sé, como quieran, pero organicen ustedes los grupos, tengan presente que, bueno, se acabó de salir otra persona, pero que somos 14. Entonces, eh, miremos a ver cómo hacemos eso de una vez para ayudarle los temas a los grupos. Chicos, el espacio es de ustedes. ¿Cómo se quieren organizar? Pues si yo los organizo en un orden de lista. Entonces, pero yo imagino que ustedes algunos viven más cerca de otros, probablemente algunos se conocen más o lo quieren hacer por semestre, no sé. Entonces, por esa razón quiero dejarlo a que ustedes decidan cómo quieren trabajar. No sé si por semestre, igual hay como poquitos en otros, en otros semestres hay más, entonces decidan ustedes cómo se quieren organizar. Pueden pensar en los grupos que organizaron para el que hicimos la clase pasada. En fin, eso es decisión de ustedes, ¿cierto? A mí realmente no me afecta cómo queden los grupos, pero sí necesito que organicemos eso ya. Juan, Bueno, ya nosotros tenemos el grupo. ok, entonces espérate y yo tomo nota, Yamile. Ok, Yamile. Listo, Yamile. Dime quiénes son. Este sería el grupo 1. ¿Ese es de 4 o de 5? De 5. De 5, ok. Entonces, la primera integrante sería Yamile. ¿Quién más? Sara Velázquez. Yamile, Arieta, Sara. Sergio Ruiz. Un momentico. Sara Velázquez. Ay, qué maluco esto. Un segundito, Yamile. Sara Velázquez. eh, Sergio Ruiz. Ok. Carlos David. ¿Cuál es el apellido de Carlos? Berrío, ¿sí? De Ríos, sí. 1, 2, 3, 4. Ok, ¿quién más? Y Benito. Y Benito, ¿cuál es el apellido, por favor? Benito. Guzmán, sí. Benito, ok. Guzmán, listo. Entonces, ese sería nuestro primer grupo. Listo. Sería Yamile, Sara, Sergio, Carlos y Benito. Listo. ¿Cuál sería nuestro segundo grupo, Juan Carlos? Profe, Adriana Uribe y este servidor nos congregamos en la misma iglesia y vivimos en Girardot. No sé si eso le beneficie a otros compañeros que están aquí, que no están todavía en grupo. Si se nos quieren adherir, al menos Adriana y yo podríamos trabajar presencialmente alguna parte y Y pues ya organizan virtualmente con el con el resto de resto los... de compañeros. Pues Sí, ya sí, sí no sé cuáles dos o tres se nos quisieran adherir, ya pues ustedes decidirían. ok. Entonces, bueno, hay 2 estudiantes, eso es bueno, no solamente nos faltarían 2, y creo que ya por lo menos incluyeron a uno. Entonces, a ver, ¿quiénes tienen como posibilidad de otro grupo o que se adhieran a este? Y ya si algo, entonces descartamos igual, pues parece que se van Ya a... los que queden ya quedan, o sea, otros dos y Exactamente, los ya los que que quedan. queden.
ya son otro grupo. Exacto. A ver, chicos, los escucho, queridos míos. No sé si hay algún otro grupo organizado. Si hay otro grupo organizado, me dice, entonces ya los que queden los adherimos a este grupo y así los conformamos para yo poderle mencionar los temas de una vez. Entonces, los escucho. Profe, ¿me escucha? Claro que sí, José. Adelante. Bueno, Dianis Cogollo, Eliana Mejía, ¿Ese sería otro grupo o se van a adherir a este? sería otro. Ok, entonces ya el de Juan Carlos y el de Adriana lo terminamos ahorita. Entonces, vamos aquí. Ok, este sería el grupo 2. Grupo 2. Ok, José, Palomo. ¿Quién más, José? Dianis Cogollo, Diani, ¿cierto? exacto. Y ver, Dianis. Cogollo. Ok, ¿quién más? Eliana Mejía, Eh, Diana Mejía. ¿Quién más? bueno, hasta el momento estamos nosotros. Bueno, aquí me falta uno. A ver, los demás. Los escucho. Profe, vamos a incluir a Ana ahí, Ana Segura. Ana Segura. Perfecto. Entonces ya me quedó el grupo de 4. Ana Segura. Este sería el grupo de 4. Y el grupo número 3 sería. Ay, amiguita. Espera. No, el grupo número 3 sería Juan Carlos. Adriana, ¿cierto? También. Adriana Sí, Uribe. señora. Aquí entraría Caterine entonces, ¿cierto? El apellido de Caterine, déjenme y lo busco. Adriana Uribe. Ta, 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 ta. Caterine Zambrano. Sería entonces aquí Caterine Zambrano. Y ya yo les. Este grupo queda 1, 2, 3, 4. Este grupo quedaría de 5. A ver, ¿quiénes me faltan de los que Creo que están aquí? falta Carlos Ayala. Me falta Carlos. Él dice que en cualquier grupo trabaja bien porque está en Barranquilla. Sí, exacto. A Carlos, cualquier grupo le sirve. Carlos Hay Ayala. grupos que quedan de 5, ¿cierto, profe? Hay dos grupos, sí, hay dos grupos que me van a quedar de 5. Y es el primero que ya está, el grupo de Y Yamile. podríamos ingresar al hermano Carlos Ayala al el hermano José Palomo, al que acabamos de hacer. Ya Carlos Ayala lo incluí acá. Entonces ya queda el Bueno. de 4 y quedaría este de 5. ¿Quién más me hace? Creo Ok. que me falta Sergio también. No, Sergio ya está en el primero. Ayúdenme a ver qué me hace Pero, falta aquí. profe, igual si ellos quieren trabajar también con Ah, Carlos, 5. incluyen su Sí, no hay grupo, ningún problema. Ok. y otro queda de 4. Entonces incluyamos a Carlos en el grupo 2, ¿cierto? Así sería. Ya quedó conformado el grupo 3 también. Exacto. Carlos, aquí sería, creo que me falta uno todavía. Carlos Ayala quedaría en el grupo 2 y el grupo 3, a ver, editar aquí este grupo, madre me lo borró. Listo, entonces, espérense, Juan Carlos. Profe, buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. Dios Dime. les bendiga. Amén. Profe, a mí se me facilitaría estar en el grupo donde está José Palomo y Dianis Cogollo. Ahí está, Ana, en ese grupo está. Uribe. Entonces sería Caterine Zambrano y me falta un estudiante. A ver quién me falta. Vayan revisando ustedes ahí también, por favor, que me falta un estudiante. Serían 14. Los dos primeros grupos son de 5 y somos 14. Así que me faltaría uno. Tengo a Juan Carlos, a Adriana, a Caterine,
Ya Eliana está, ya Adriana está, ya Benito está, ya Sara está, ya Carlos está. Hernán David, me hace falta tú, ¿cierto? Ok, entonces Hernán me queda en este grupo. Hernán, ¿tú dónde vives? Montelíbano, Córdoba. A ti también te sirve cualquier grupo, Hernán, entonces no hay problema. Ok, listo, chicos. Ahí están los nombres de los grupos conformados. Entonces, quedarían así. Grupo 1, yo igual les voy a, les puedo colocar eso en la plataforma, pero para que sepamos de una vez y voy a dar las instrucciones enseguida, instrucciones y temas. Entonces, grupo, para ver aquí, ok. Grupo 1 quedaría, vamos a editar esto para que nos quede todo igual. Vamos a editar aquí para que nos quede todo igual. Ah, ok, entonces, listo. Y ahora podemos eliminar este ya. Con eso ya tenemos listo. Grupo 1 quedaría Yamile, Sara, Sergio, Carlos David y Benito. El grupo 2 quedaría conformado por José Palomo, Dianis, Eliana, Ana Segura y Carlos Ayala. Grupo 3 nos quedaría Juan Carlos, Adriana, Caterine y Hernán David. Entonces, esos son los 3 grupos. Entonces, los temas serían los siguientes. Para el grupo 1, el tema sería traducciones castellanas de la Biblia. Grupo 1. Por favor, vayan tomando nota. Listo. Traducciones castellanas de la Biblia. Una ilustre revisión. Y la versión de Reina Valera, permanencia y temporalidad. Esos serían los 3 temas para el grupo 1. Me hace poner, me repite, una ilustre. Traducción castellana de la Biblia. Primer tema. Ilustración, una ilustre revisión y la versión de Reina Valera, permanencia y temporalidad. Esos serían los 3 temas para el grupo 1. Grupo número 2. Grupo número 2. La traducción de estudio SBU. Grupo número 2. Traducción de estudio SBU. Tradiciones en la traducción de la Biblia en África. Traducciones en la traducción de la Biblia en África y... Un segundito y yo miro algo aquí. 4 sobre 7, déjenme yo miro algo aquí, por favor. Ok, y traducciones de la Biblia en Europa. Traté de ponerlos como seguido para que no haya como enredo con eso. ¿Listo? Entonces, grupo 2 le quedaría la traducción de estudio de SBU, tradiciones en la tradición de la Biblia en África y traducciones de la Biblia en Europa. Y al grupo número 3 le quedaría traducciones de la Biblia en Asia, traducciones de la Biblia en Asia, traducciones de la Biblia en inglés y Biblias de estudio para público no cristiano. Y el último es Biblia de estudio para públicos no cristianos. Listo. Entonces, en ese orden van a ser las exposiciones. ¿Cuáles son las instrucciones para las exposiciones? Chicos, este es el libro de base, ¿cierto? Pero si usted necesita investigar más bibliografía, por favor, hágalo. No lo haga solamente si usted ve que necesita, si ustedes en el grupo se dan cuenta que necesitan ampliar algún tema, por favor, hagan la consulta. Pero aquí está como toda la información, ¿cierto?
Entonces, instrucciones. La presentación va a ser en PowerPoint. Va a ser una presentación en PowerPoint. Son máximo 20 minutos por, no, bueno, como somos 3, son 25 minutos por grupo. Entonces, eso ayuda un poquito más. Son 3 grupos, cada uno tiene 25 minutos para la exposición. Procure, yo sé que es bastante información, pero entonces como es una presentación para el resto de sus compañeros, procure que la interacción con las diapositivas no incluyan tanto texto. Hay momentos en que va a tocar incluir texto y se van a dar cuenta por la presentación de hoy, pero por favor traten de que no incluya tanto texto, sino que haya más explicación, que sea lo que haya, que no haya que leer en la medida de lo posible, ¿cierto? Que haya más interacción con la presentación. Entonces, que ustedes puedan explicar el tema. Entonces, uno, eso. La presentación, yo recomiendo que no sean más de 20 diapositivas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen solamente 25 minutos. Ahora, ustedes como grupo pueden hacer las que quieran, pero tengan presente que solamente tienen 25 minutos y que hay 5 integrantes en los 2 primeros grupos y hay 4 en el último, ¿cierto? Entonces, todos deben participar de la exposición, absolutamente todos los integrantes del grupo. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿cierto? Expliquen lo principal, ¿cierto? Yo sé que cuando uno está leyendo, uno siente que todo es importante. Claramente todo va a ser importante, pero uno tiene que pensar en qué es aquello que no se puede quedar por fuera, ¿cierto? En eso hay que pensar aquí con el asunto de la exposición. ¿Qué es eso que ustedes dicen de los 3 temas que tiene cada grupo? No se puede quedar por fuera. Entonces, uno, eso. La presentación, entonces, la presentación debe llevar así en PowerPoint. Yo no sé si la universidad tiene alguna plantilla, que creo que no. Si la tienen, vamos a hacerle la consulta a Julie a ver si la hacemos en la plantilla de la universidad, que me parece que eso le da como un poquito más de organización a la presentación. Yo voy a consultar eso con Julie. Si la tienen, yo se las consigo y se las envío. Entonces, en la presentación debe haber portada, debe haber introducción, debe haber un índice o algo que marque el derrotero de lo que van a seguir en la presentación, ¿cierto? Ustedes pueden mostrar videos, tienen de alguna manera libertad ahí de cómo hacer eso, pero y debe llevar conclusión y debe llevar la cita bibliográfica al final, ¿cierto? ¿Cuál es la cita bibliográfica al final? La cita de Descubre la Biblia 3 y si ustedes consultan alguna bibliografía extra, deben colocarla en la bibliografía al final. Van a utilizar las normas Chicago para esto, ¿cierto? Normas Chicago para tipo de letra y por favor, que las diapositivas queden bien organizadas, bien presentaditas, que no se vean tan cargadas, que se vean limpias, ¿cierto? Que se vean, y cuando me refiero a limpias, les estoy diciendo que no se sienta como, que uno no las mire y sienta como que se abrumó, ¿cierto? Que sean una presentación bien bonita, bien organizada. Como les digo, ustedes en esos 25 minutos miran a ver cómo hacen la exposición, pero tienen que participar todos los integrantes del grupo en la exposición. Entonces, una recomendación, porque yo sé que siempre lo hacemos. Nosotros estamos acostumbrados a dividirnos los temas, ¿cierto? Pero resulta que el día de la exposición, Juan no pudo estar en la exposición porque se le presentó un inconveniente. Entonces, la parte de Juan no la van a presentar. Eso no puede pasar aquí, ¿cierto? El grupo tiene que exponer todo el material que tienen, ¿cierto? No me van a salir con el último día, profe, lo que pasa es que a Juan se le presentó un inconveniente, entonces Juan no puede estar, así que la parte de él no se va a exponer. No, yo hago la evaluación completa. Entonces, como yo hago la evaluación completa, el tema o los temas se tienen que exponer de forma completa, ¿cierto? Entonces, recomendación, por favor, todos estudienlo de todo. Yo me imagino, y está bien, ¿cierto? Eso es decisión de ustedes, que ustedes van a decidir qué va a hacer cada uno, pero procuren de tener información de toda la exposición, porque yo puedo hacer preguntas y puede contestar cualquiera, ¿cierto? Entonces, no se van a quedar como, ay, profesor, no lo podemos responder porque es que Juan no está y a él le tocaba esa parte. Entonces, creo que ya eso fue una pelea eterna con los chicos del colegio porque
pues siempre hacían eso. Entonces yo les digo, yo siempre les decía, chicos, si uno no viene, entonces el grupo se embala porque yo califico al grupo. Entonces, esta exposición, yo normalmente coloco una nota grupal y coloco una nota individual. No van a hacer trabajo escrito. El trabajo va a ser la presentación, ¿cierto? Entonces, repito, normas Chicago para la presentación. La presentación va a ser en PowerPoint o usted la puede hacer en otro formato si quiere. Yo estoy dando como PowerPoint como una opción, pero usted la puede hacer en otro formato si quiere, ¿cierto? Pero debe tener normas. ¿Cuáles normas van a utilizar? Normas Chicago. La presentación debe tener una portada, debe tener una introducción, un índice que nos marque el derrotero de cómo va a ser la presentación de la exposición, conclusión y una diapositiva o una parte donde esté la bibliografía. ¿Cuál va a ser la bibliografía? El libro de Descubre la Biblia, que es el grupo, el libro base, y la bibliografía que ustedes consultaron extra para la exposición, ¿cierto? Otra vez, ese es el libro base, ustedes deben consultar bibliografía porque probablemente van a necesitar más información, ¿cierto? Entonces, que no sea tan cargada, que esté limpia la presentación. Tienen 25 minutos por grupo, tienen creo que suficiente tiempo para 3 temas, entonces ahí les va a tocar sintetizar, ¿cierto? Nosotros siempre que estamos leyendo algo, nos parece que todo es importante, pero hay que pensar en qué no se debe quedar por fuera de la exposición, que es ese tema que en Introducción a la Biblia es importante o es indispensable que no se puede quedar por fuera del tema que ustedes están exponiendo. Yo creo que no se me escapa nada más, pero no sé si se me escapa algo o si tienen alguna pregunta, por favor, háganla de una vez. O no sé si todo está claro, si no hay ningún inconveniente, entonces cualquier cosa. Recuerden que van a ser 2 notas, va a ser una nota individual y va a ser una nota por el grupo, ¿cierto? Esas van a ser las 2 notas de la exposición. A ver qué otra información yo les tenía para... bueno, ya, algo que sí, eso sí es importante. Debe haber una reflexión personal al final, una reflexión como grupo, ¿cierto? ¿Qué aprendieron? Esa información, ¿ustedes para qué les sirvió? ¿Cierto? Esa es una reflexión que debe haber al final de la exposición. La puede dar cualquiera del grupo porque me imagino que la van a trabajar y no todos la van a mencionar, la puede mencionar una persona, pero que sea una reflexión grupal. ¿Qué aprendieron de esa exposición? Esa información a ustedes en este curso de Introducción a la Biblia, ¿cómo los ayuda a entender este tema del que estamos hablando, ¿cierto? Debe haber una reflexión del grupo al final. Eso era lo que se me estaba escapando. Yo creo que ya, creo que no es más, pero si se me escapa algo, pues ya de pronto se los diré en la próxima clase o por favor, si usted tiene alguna pregunta que no le surgió hoy, porque se le olvidó, me la puede hacer en la próxima clase. Si no, no sé si hay preguntas, pues al parecer. Sí, toda esa información usted no la va a cargar en la plataforma. Yo les voy a, ¿qué información? O sea, las directrices y eso. Se las acabo de dar para que tomaran notas. Por eso se las acabo de dar, para que tomaran nota, pero bueno, no hay problema. Igual yo se las puedo cargar en la plataforma, sí. Entonces, pero sí, para eso se las informé ahorita porque quería que tomaran nota. Bueno, también van a quedar en la grabación, para que sepan eso. Bueno, la información para el ensayo, antes de que se me olvide, normas Chicago, el ensayo no puede pasar de 5 páginas. Igual, vamos a procurar de que en todos los trabajos que tengamos, por lo menos en estos 2, que lo hagamos de forma organizada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es de forma organizada? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, perdón, 5 hojas en solo contenido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a hacer portada, aquí sí vamos a hacer portada, vamos a hacer introducción, vamos a hacer la parte del cuerpo, la conclusión y la bibliografía. Bibliografía que es la que usted necesita utilizar, eso es para el ensayo, y normas Chicago. ¿Cierto? Entonces, yo a estas alturas estoy asumiendo que ustedes más tienen idea de qué es un ensayo. Entonces, vamos a hacer un ensayo para el último trabajo. Ya saben que es sobre lo que ustedes aprendieron en la asignatura durante el curso. Entonces, yo esas directrices las puedo ir colocando, pero le estoy diciendo eso una vez para que tengan en cuenta porque son los 2 últimos trabajos, la presentación y el ensayo. Entonces, el ensayo del cuerpo va a ser máximo de 5 páginas fuera de hoja de portada, de introducción, de conclusión y de página de bibliografía. Eso les debe dar aproximadamente 9 hojas. Aquí sí no van a hacer índice porque va a ser un ensayo. Entonces,
que sea numeradito, también que esté bien organizado, que sea con normas Chicago, que son, perdón, normas Chicago, no, yo tengo las normas Chicago en la cabeza, normas APA, tanto para la presentación de la exposición como para el ensayo, normas APA. Nosotros no trabajamos aquí con normas Chicago, sino que tengo las normas Chicago porque son con los que trabajan los estudiantes en el instituto. Entonces, normas APA para ambos trabajos, ¿listo? Entonces, por favor tengan esa información presente para estos dos últimos trabajos. Bueno, decidamos lo que les pregunto ahorita. Yo he venido aplazando la actividad de la exposición más por un asunto de ustedes que por mí. Realmente a mí no me afecta en qué encuentro se haga la exposición, ¿cierto? Yo no tengo problema con eso. Pero las fechas tentativas que tenemos, o la fecha, yo les había dicho la clase pasada que íbamos a coger la fecha del encuentro número 10. La fecha para el encuentro número 10 sería el 9 de septiembre o podría ser en el encuentro número 11, que es para el 11 de septiembre. Otra vez, a mí no me afecta en nada en cualquiera de las dos fechas. Pensé en la del 10 porque de pronto le queda la del 11 a ustedes, pensando en el ensayo final. Y recuerden que las exposiciones deben estar incluidas en el ensayo final. Entonces, ya ustedes deciden si es el 10 o si es el 11. Entonces, vamos a hacer esto de forma democrática rápida. Levanten la mano los que están de acuerdo con que lo hagamos el 10, por mayoría. Si la mayoría dice que el 10, lo hacemos el 10. Si la mayoría dice que el 11, el 11. Entonces, levanten la mano en la pantalla con la aplicación de Zoom, quienes dicen que la dejemos para el 10. Ujú. Ok. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, parece que nadie más. Bueno, si quedan con 5, entonces eso quiere decir que nos queda para el 11. Entonces, queda para el encuentro número 11. El encuentro número 11 quiere decir que va a ser de hoy en 15 días exactamente. Hoy estamos a 29 y las exposiciones serían para el 12 de septiembre. Entonces, recuerden, por favor, que como las exposiciones van a ser en el encuentro número 11, ustedes, bueno, me van a mandar las presentaciones. Ojalá me las manden antes de la clase. Si no me la pueden mandar antes de la clase, no hay problema, pero ojalá que me la manden antes de la clase porque yo voy a montar todas las presentaciones en esa clase 11 porque como las deben tener en cuenta para el ensayo, entonces todo el mundo debe tener acceso a las 3 presentaciones, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible, me van a mandar las presentaciones antes de la clase, cosa que al terminar la clase o después que termine la clase o el encuentro número 11, ya todas las presentaciones yo las deje colgadas en la plataforma en ese mismo encuentro para que ustedes tengan acceso a revisar las presentaciones porque debe ir incluida la información en el ensayo final. ¿Listo? Entonces, creo que con eso nos tomamos bastante tiempecito, pero creo que era necesario porque ya era hora de dejar claras las dos últimas tareas y más la de la exposición, que era de la que menos información teníamos. Entonces, no sé, ya última vez que pregunto si hay alguna pregunta y si no, cualquier pregunta la vamos a dejar. Me la van haciendo a la medida ¿cómo es que? En que se vayan acordando. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No? Ok, listo. Eso me alegra porque al parecer quedó todo claro. Esperemos que sea eso, chicas. Entonces, queridos míos, hoy vamos a hablar de, como les dije, de canon bíblico, ¿cierto? Eso era un tema que teníamos pendiente. Hoy hay mucha información que dar. Esto le estaba diciendo a Juan ahorita, que es mucha información, demasiada. Entonces, es más lo que hay que revisar, que leer, es mucha historia, ¿cierto? Entonces, pero vamos a hablar de lo relacionado con el canon de las escrituras Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ir hasta las
o yo creo que, ¿qué les parece si mejor hacemos el descanso de una vez y nos encontramos a las 8 en punto y arrancamos para no cortar? ¿Qué piensan? ¿Sí? Ok. Sí, profe, mejor. Listo. Entonces, arrancamos después del descanso. 8 en punto, nos vemos aquí para arrancar. Listo. Ya nos vemos entonces. Bueno, vamos a hacer una cosa. Antes de empezar a hablar, a mí siempre me gusta averiguar qué tanta información tienen ustedes o qué tanta información pueden como corroborar de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 4 grupos, los voy a mandar a sala de grupos 10 minuticos solamente. Vamos a hacer una cosa. Ustedes van a tratar de averiguar entre ustedes, no me van a hacer trampas, no van a buscar en internet, no van a consultar bibliografía, solamente con la información que ustedes que tienen, que conocen ustedes acerca del canon bíblico, ¿cierto? Que han escuchado, que saben, cualquier cosa. No piense como, esto me parece como raro, esa información de pronto no va. No, toda la información que ustedes tengan en la cabeza, que hayan escuchado acerca de lo que es el canon bíblico y qué conforma el canon bíblico, ¿cierto? Entonces, toda la información que ustedes puedan encontrar entre ustedes. Ojo, no me van a hacer trampa, no me van a buscar en internet, no me van a consultar Biblias de estudio, no me van a consultar nada externo. Todo lo que van a hacer, lo van a hacer con la información que ustedes tengan, ¿cierto? ¿Qué saben ustedes de eso? Eso es lo que quiero averiguar en estos momentos. ¿Qué información tienen ustedes de qué es eso con qué se come, esa palabra de dónde es, eso sí existe, eso es algo raro con que la profe salió que no sabemos de dónde ella sacó ese invento, ¿cierto? Vamos a averiguar todo lo que podamos acerca de qué es el canon bíblico y cómo está conformado, si sabemos. Entonces, yo voy a hacer rápidamente 4 grupos y les voy a dar solamente 10 minutos, ¿cierto? Para que recopilen información. Yo sé que cuando trabajamos en grupo nunca nos alcanza el tiempo, pero traten de organizarse para que los 10 minutos que tienen les alcance. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar. De todas maneras, yo me pego una pasadita por los grupos y miramos a ver si máximo 15 minutos, pero vamos a dar 10 inicialmente. Entonces, eso va a ser rapidito. Es solamente para que averigüemos qué sabemos o qué información tenemos nosotros acerca del canon bíblico, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir aquí a repartir grupos pequeños. Vamos a crear rápidamente 4 grupos. Listo. Entonces, ya les abrí las salas. Les iba a abrir las salas sin el tiempo. Espérense. Y cerramos aquí. A ver si nos deja colocar el tiempo. No, me va a tocar cerrar las salas. Espérense, yo hago esto nuevamente. Para que me pueda dejar poner el tiempo. Bueno, ¿qué le pasó a esta cosa? Ok, y aquí sala de grupos pequeños. Listo. Ahora sí. No sé qué pasó, me devolvió. Tranquilo, que no las he puesto, sino que me tocó cerrarlas porque las tenía. Listo. ya. Están todas las salas abiertas. Así que por favor, acéptenme la invitación. Fueron inspiradas por Dios y que hablaran coherentemente de todo, pues lo profesamos nosotros como cristianos. Ok, Hablamos, gracias Hernán. Bueno, sí, normalmente respecto a este tipo de información siempre tenemos algo, ¿cierto? No sabemos todo, pero siempre tenemos algo en la cabeza. Gracias Hernán. Adriana, el grupo de Adriana. Profesora la puso muy dura porque es que usted no nos dejó investigar, ni leer, ni nada. Entonces Esa nos era quedó todo. era la idea, esa era la Pero idea. sí tenemos, profe, como la idea de lo que es el canon, que fue la canonización de los libros, ¿cierto? Los que fueron aceptados, que fueron dados con autoridad y con lo que se formó pues la Biblia de la Reina Valera. También tenemos el conocimiento de que la Biblia católica tiene los 7 libros apócrifos. 7 libros creo que son los apócrifos que no entraron en canonización de la Reina Valera.
Y estuvimos hablando también un poquito sobre, para darse la canonización en ese tiempo, se requería, uno de los requerimientos era que el libro del que se hablaba tuviera de alguna manera como esa sustentación en otro, o se viera también como esa verificación del libro en otro de ellos, para poder ser parte de esa canonización. Ok, ok. ¿Algo más? No, creo que no. Ok, estoy buscando, yo tengo aquí varias versiones, tengo la Biblia de Jerusalén y creo que tengo la del Peregrino y creo que algunas de estas, pero las estoy mirando y no sé dónde las ubiqué porque no las veo, que creo que esta Biblia del Peregrino también tiene otras, los libros apócrifos si no estoy mal, pero no sé dónde la ubiqué, que ahora no la veo aquí en la biblioteca. Bueno, después las busco y se las muestro, que quería mostrarle como otra versión, a ver en cuáles tenemos estos libros. Aquí tengo los Septuaginta y ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, ahorita busco la otra que pensé que la tenía a la mano, creo que ya la vi. Bueno, el siguiente grupo, tercer grupo, el grupo de José, Juan Carlos y Sergio, adelante. Bueno, profe, nosotros, al igual que los otros grupos, tenemos un consenso más o menos parecido a lo que ya hemos hablado. Empezando, pues, sabemos que la palabra canon tiene su origen en la palabra caña, una especie de lanza o una flecha, como origen de su palabra. Pero lo que refiere propiamente al canon, lo que tenemos clarito es que, bueno, medio claro, es que, Tranquilo, Juan. sí, o sea, lo que tenemos así en las cabezas, así rapidito, es que parte inclusive desde su organización, selección, reuniones en los, no sé, sínodos, campañas, asambleas de muchas personas para seleccionar los libros que van a quedar dentro del canon. Dentro de eso, esas circunstancias, algunos llamaban y seleccionaban los libros dándoles la característica de que eran inspirados o no. Los que pues eran inspirados obviamente quedan, los que no pues los dejaron por fuera. Los libros que estamos haciendo mención de los deuterocanónicos están por fuera del canon. Ajá. Los dejaron por fuera. Sin embargo, la Iglesia Católica en general decidió que pertenecían al canon. No se sabe si Antiguo Testamento o no, o Nuevo, pero que los dejaron incluidos. Hablando con el grupo, encontramos también que, o concertamos también, que dentro de estos libros deuterocanónicos sirven de apoyo histórico. Los libros, por ejemplo, de los Macabeos soportan, narran libros de las guerras, bueno, detalles de esos que no están en los libros de las crónicas, por ejemplo. Ok. Entonces, están ahí y si bien no los utilizaremos como parte de nuestros dogmas de fe, para nuestra praxis de fe, están dentro de lo que nos ilustra para engrosar y sustentar el fundamento de lo que tenemos. ¿Qué más encontramos por ahí? Otras versiones que hay dentro de las Biblias, aparte pues de estos señores que escogieron, que hay otros evangelios. También hemos escuchado hablar de otros evangelios. Que no permanecen, de hecho no están. O sea, los libros deuterocanónicos están en la Biblia, en alguna Biblia están, ¿cierto? Pero los libros, los evangelios, por ejemplo, el evangelio de María, el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás también. De Tomás, sí, el evangelio de Judas Iscariote. También hay un evangelio de él. Bueno, entonces, creo que es un poquito más de problema. No están en la Biblia, en ninguna. No sé si en las versiones etíopes de pronto esté,
algo Sí de eso, está, pero en pero los en nuestras, evangelios sí en nuestras versiones, definitivamente no, no. eso. Así es, ¿Qué Juan. más hablamos? Ajá. Dos temas chiquitos de unas Biblias también de la Biblia de Jerusalén, que es Ujú. una, Biblia- Aquí la tradu- tengo. una Esa era la que traducción estoy buscando diferente otra. Aquí la tengo. y una traducción que particularmente yo lo comenté es que una de la Conferencia Episcopal Española Ajá. es una traducción espectacular, como libro texto es súper. Ok, ok. Muchas gracias, Juan. Ana y Benito. A ver, cuéntenme de qué se acordaron. Hola, señor. Nosotros como grupo y a debatir que fueron los libros seleccionados, pero que usamos una palabra que fueron seleccionados por los eruditos, aquellos libros que fueron clasificados o incluidos. Bueno, pronto las razones podemos especular y que no fueron incluidos, fueron muchos que no fueron incluidos. Ok. Y bueno, yo utilicé la parte de los eruditos y también debatimos un poquito y hablamos un poquito acerca de ellos, que decíamos que fueron personas ilustradas, con buen conocimiento, experiencia, sabiduría, Ujú. que llegaron a la conclusión de escoger esa Ok. Bueno, cantidad de libros Benito importantes y desechar aquellos. tienes la señal muy mala, Benito, porque se escucha muy, muy entrecortado. No sé si vas a decir algo más. Bueno, entonces, Señor, es todo, la señal no me presta. sí, la señal está un poquito mala. Bueno, yo aquí les traje algunas de las Biblias para mostrarles algo acerca del canon y estaba buscando la del Peregrino, pero no encuentro mi Biblia del Peregrino, no sé dónde espero no haberla prestado porque eso no es tan bueno. Espero no haberla prestado, sino que donde tenía ubicadas las Biblias, no la veo. Entonces, a ver aquí. Mm, No, donde tenía ubicada mis Biblias no las veo, no la veo, entonces ya afortunadamente a veces las clases me ayudan como para pensar en cómo pienso en mencionarles algún libro y lo voy a mirar y no lo tengo que buscarlo, entonces, pero bueno, eh, este asunto del canon es un asunto por lo menos más con el de Antiguo Testamento que fue un poquito más complicado porque creo que fue el canon eh, que más controversia generó. El del Nuevo Testamento, por lo que leí, es relativamente fácil. Fácil en el sentido de que se tenían muy claros los parámetros para decidir qué entraría y qué no en ese canon, ¿cierto? A diferencia de el canon del Antiguo, que jugó un poquito más el asunto de la tradición de la iglesia y ese tipo de cosas para ver qué se incluía y qué no, y parece ser, incluso 66 libros son bastantes, y al parecer se dejaron muchos por fuera, aparte de los que ya ustedes mencionaron aquí en los deuterocanónicos o los apócrifos, hay literatura que hace parte del antiguo, los evangelios que mencionaba Juan que hacen parte del nuevo, pero aún así, de todas maneras, fue mucha la información en cuanto a esto. Entonces, vamos a mirar un poquito. Ahorita les muestro lo de las Biblias que les quería mostrar. Yo aquí tengo tres. Una de ellas es el canon uno de los canos que se aprobó, que es la Biblia de los 70 o la famosa Septuaginta. Entonces, esa es una de las Biblias. Bueno, este asunto, vamos a ver, listo. Entonces, nosotros conocemos básicamente un canon, ¿cierto? Es con el canon que más trabajamos. Ah, yo tengo la Biblia hebrea, creo que lo tengo aquí. Espero, espero tenerla. Mejor dicho, estoy descubriendo qué libros me hacen falta con ustedes. A ver aquí. Bueno, ¿qué es este asunto o en qué consistió o en qué se fijaron para pensar
en el canon, ¿cierto? Aquí claramente tuvo incidencia este asunto de la revelación bíblica. ¿Por qué de la revelación bíblica? Porque algo que se iba a tener en cuenta era este asunto del tema divino para pensar en el canon, o qué se iba a incluir, ¿cierto? Entonces, en este proceso de la revelación, este proceso de la revelación bíblica consiste en que la revelación fue recibida por personas escogidas, ¿cierto? De eso lo hablamos un poquito cuando hablamos de los asuntos como introductorio de este tema de la Biblia. Otro es que la revelación se transmitió por medio de la proclamación oral. Entonces, antes no tenían la facilidad que tenemos nosotros hoy. Yo solamente saqué 3 versiones, pero ahí tengo, no sé cuántas Biblias tengo ahí. Entonces, nosotros tenemos la facilidad hoy de que tenemos muchas versiones, muchísimas, ¿cierto? En el idioma que quiera, en fin, nosotros tenemos muchas ya, pero antes no. Eso fue un asunto de transmisión oral. Y el proceso de preservación hasta el momento no fue uniforme. ¿Por qué no fue uniforme? Porque se fue dando en épocas diferentes, ¿cierto? Este asunto de ir recopilando fue en épocas diferentes. Más o menos la Biblia se estableció o este asunto del canon, de hecho el asunto del canon es relativamente nuevo, pero pasaron más de 1000 años, 1500 alrededor, creo que les dije al principio, para hacer toda esta recopilación de los libros bíblicos. Y también pensamos en la historia bíblica, que hablamos de la coherencia, en cómo esos libros de alguna manera tenían la historia bíblica pensando en el tema de la salvación, pero cómo todo este asunto fue coherente a pesar de que se trabajó o de que fue en tiempos diferentes, ¿cierto? Si pensamos en época del Antiguo Testamento, estamos hablando de más de 2000 años, muchísimo más, y si estamos hablando del Nuevo, estamos hablando alrededor de 2000 años. Entonces, y pensando en la brecha del periodo intertestamentario, que son más o menos 400 años. Entonces, miren la cantidad de tiempo que hay. Eso no fue, como dice ahí, de manera uniforme, sino que fue algo que se fue dando poco a poco. Otra cosa es que bueno, diversas copias de la palabra escrita se transmitieron en el idioma original y luego en traducciones. Entonces, tenemos 2 idiomas originales básicamente, que es griego y hebreo. Bueno, entre los idiomas también se menciona el asunto del arameo, pero al parecer como los 2 idiomas predominantes fueron hebreo porque fue el idioma judío que fue en el que se generó inicialmente el canon del Antiguo Testamento, y el idioma griego, que ya estamos hablando de la época del Imperio Romano. Era el idioma que se manejaba, y ese fue el idioma en que se tradujeron o en que se tradujo la literatura neotestamentaria o del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y por último, la revelación de Dios por medio de las Escrituras llegó al oyente. Eso es que ya nosotros tenemos demasiada información, ¿cierto? Nosotros tenemos esa revelación por medio de la Escritura. Claro, se tiene de hace mucho tiempo, pero como les decía ahorita, nosotros tenemos, o sea, versión en todos los colores, sabores, olores, en fin. O sea, nosotros tenemos acceso a todo tipo de información con este asunto de las versiones. Bueno, ¿qué significa canon? Hay 2 términos, hay un término hebreo y un término griego, y el término griego suena muy parecido, que es canon, más o menos así se pronuncia, que significa caña, vara larga o listón para tomar medidas, y era utilizado inicialmente para albañiles y carpinteros. Yo en mi ignorancia y el poco o nada conocimiento que tengo de asuntos de albañilería, yo no sé si tiene que ver con eso, pero hay como un medidor que usan los albañiles que tiene como, parece una bolita de agua en la mitad, y eso a ellos les nivela. Lo he visto por lo menos en mi casa colocando baldosas, que eso les nivela, les deja ver qué tan nivelado está el piso, por lo menos, ¿cierto? Que no esté como que quede de un lado más alto que el otro o más bajito. Entonces ellos usan como un nivelador, y cuando estaba leyendo eso me hizo pensar en esto. De los carpinteros me imagino que también es más o menos igual, y el término hebreo es cané y significa más o menos lo mismo. Acá dice que significa tallo de caño o tallo de caña, ¿cierto? En latín y castellano se tradujo el término griego de canon, que es canon, y además se le dio otro significado, este es un poquito más metafórico, pensando en normas y patrones no solamente como vara de medida, que es lo que se piensa cuando hablamos de canon, sino nos hace pensar en normas, patrones que sirven para medir y regular. Y decía, que me llamó mucho la atención eso,
que no solamente para cosas, sino también para la vida y la conducta. Entonces, se pensó en el término de canon como o una metáfora de esa vara que mide o que regula la vida, pero también la conducta del ser humano. Y, como dice ahí en la época helenística, se le dio el uso de lista o grupos de libros, y creo que este es el término que más se acuña en las Sagradas Escrituras, pensando en grupo o listas, normas, en fin, pero este es el término que más se acuña, inspirados, y se convierten en normas de fe práctica. Entonces, se piensa en el canon, ya esto es una época más nueva, aparte del término de las otras dos, pero dice que se le añade el sentido de índice o catálogo. Entonces, si ustedes piensan o si se dan cuenta, es un término para la historia relativamente nuevo, ¿cierto? Yo creo que ellos no estaban pensando en qué nombre le ponemos a la recopilación de los libros de la Biblia. Ellos no estaban pensando en eso, ellos estaban pensando en cómo ese mensaje podía servir para el pueblo de Dios y cómo podía ser coherente con lo que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Entonces es un poquito, y ahí hay otras como otros sentidos, y es vara recta, vara de medir, se le dio el sentido de reglas o normas, y la recopilación de libros de la iglesia que lo acepta como inspirados y autoritativos. Y ya esto tiene que ver con el asunto de los concilios o lo que se le viene dando más adelante. Pero canon tiene este sentido, y creo que si pensamos como en un todo, se relaciona con el hecho de pensar en este asunto, y creo que lo relaciono más con el asunto de la metáfora de esa vara de medir como la vida y la conducta, que es lo que se supone se busca a través de las escrituras, ¿cierto? Entonces, bueno, el canon de las escrituras, los libros de la Biblia fueron escritos en épocas diferentes, fue necesario un proceso de recopilación de materiales, de redacción y de edición, que era lo que yo les decía ahorita, que fue en diferentes tiempos. Los libros inspirados necesitaron varios siglos de evaluación y selección hasta que se definió una lista de forma permanente. Esto no fue que se dio en un solo momento, esto se dio en momentos diferentes, pero aún así hay varios cánones de acuerdo a 3 tradiciones. Estos son como los que más de alguna manera pesan, por decirlo de alguna manera. Creo que estos parten de los primeros que se dieron, que es la judía, la católica y la protestante. Ahí me faltó la Septuaginta, pero creo que muchas de estas parten también de la Septuaginta. Entonces, ¿qué se tuvo en cuenta aquí para este asunto del canon de las escrituras? Que fueron palabras pronunciadas con autoridad, que fueron documentos autoritativos, colecciones de escritos autoritativos o con autoridad, y se estableció el canon. Entonces, aquí voy a mencionar algunos. Uno es el canon judío, y dice que este canon judío se inició aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. Entonces ya imagínense la distancia de tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de siglo VI antes de Cristo, y después de varios siglos quedó posiblemente en el concilio de Jamnia por una autoridad religiosa de 72 ancianos, cuando un rabino encabezó la escuela hacia el 90 después de Cristo. Entonces, piensen en la distancia de tiempo, siglo VI antes de Cristo y año 90 después de Cristo. Tuvieron que pasar muchos años para que se definiera por lo menos este asunto con el canon judío. Entonces ahí está la escuela de la que hizo parte, el nombre del concilio, y este canon judío, básicamente, este canon tiene 3 partes principales, ¿cierto? El canon judío tiene el nombre de Tanakh, y este asunto de la Tanakh tiene que ver con las iniciales de los 3 grupos de libro que tiene. Yo ahorita les voy a mostrar una lista del canon, del judío, de la Septuaginta, del católico y del protestante. Entonces, este nombre de Tanakh hace relación a la Torá, que son los libros de la ley, por eso no le puse entre paréntesis, a el Nevín, que hace referencia a los libros de los profetas, y al Ketubín, que hace referencia al libro de los escritos. Entonces, este canon judío está dividido de estas 3 formas. Tanakh, que es todo el canon judío; Torá, o libros de la ley, miren que se escribía diferente, ahora la Torá no lleva H al final y es con tilde en la A. El Neví, no los profetas, aquí no existe esa división de profetas menores o mayores, eso fue
mucho más nuevo, por decirlo de alguna manera, y el Ketuvim, que eran los escritos. Entonces, de esta forma está dividido el canon judío. ¿Qué criterios se tuvieron? Reconocimiento de la autoridad del libro, de la autoridad divina del libro, es decir, que fuera efectivamente palabra de Dios, importancia del autor a quien le fue atribuido, es decir, quiénes eran los autores que escribieron o a los que le fue revelado el mensaje para escribir los libros de la Biblia. La antigüedad, qué tan antiguos eran, y el idioma y el lugar de proveniencia. Y el idioma para el canon judío fue griego, y el lugar de proveniencia fue, bueno, en Jerusalén, todo Jerusalén no, fue en el pueblo judío a inicio, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con ese canon judío. Entonces, aunque es un canon que no utilizamos mucho, es un canon muy bien estructurado. De hecho, el canon judío tiene algunas particularidades que no se ven en el canon protestante. Y uno de este asunto en el canon judío, lástima que no sé dónde está mi Biblia, es el asunto de que Ruth vaya después de Proverbios, que es lo que hace referencia a que ejemplifica lo que es la mujer virtuosa. No sé si han escuchado de pronto hablar de eso, pero la posición, y se los voy a mostrar ahorita, es diferente, ¿cierto? La posición de los libros en el canon judío es diferente a la de los otros cánones. Entonces, algunas particularidades como esas a las que se hace mención. Se habla de otro canon que es el canon de Alejandría, y esto se hace mención a que fue después del exilio. ¿Qué pasó en el exilio o por el exilio? Que hubo una dispersión de comunidades judías por todo el mundo y llegaron comunidades judías a Alejandría, ¿cierto? Entonces, estas comunidades judías que llegaron a Alejandría adoptaron el idioma griego. Entonces, esta comunidad judía, como su idioma base era el idioma hebreo, se dice que el idioma hebreo solo quedó para asuntos de culto, ¿cierto? Para la comunicación de ellos con Dios. Pero como llegaron a Alejandría, a una región donde el idioma era griego, ellos adoptaron este idioma griego, y de aquí es que sale esta famosa versión que es la Septuaginta o la Biblia de los 70, ¿cierto? ¿Qué es la Septuaginta o la Biblia de los 70? Que la mayor parte de la Biblia o casi toda la Biblia está traducida en idioma griego, ¿cierto? Aquí no solamente está este Nuevo Testamento, sino que también está el Antiguo Testamento, que lo tradujeron al griego, y el asunto aquí era pensar en la comunidad que estaba, de que como eran comunidades judías, pero que estaban en Alejandría y que habían pasado varias generaciones, entonces se pensó en que como ellos habían aprendido griego, que tuvieran acceso a la Biblia en su idioma. Entonces, este fue como el surgimiento de la Biblia de los 70 o la Septuaginta, que es como se conoce, ¿cierto? Entonces, como los mencioné ahorita, se vio la necesidad de responder a las necesidades religiosas de la comunidad y de traducir las escrituras del hebreo, que era su idioma original, al griego. Ellos conocían el hebreo, pero las comunidades o las generaciones que se fueron formando ya no tenían el hebreo tan presente, porque el hebreo lo tenían para su idioma de culto, pero como llegaron a una comunidad que era de habla griega, entonces por necesidad ellos decidieron traducir la Biblia a el idioma griego, ¿cierto? Y esta es la versión de los 70 o la Septuaginta, que tiene también ley, historia, poesía y profetas. Y los tiene más o menos así. Los tiene divididos entre ley e historia, y poesía y profeta. Esa se ve más como un reguerito, ¿cierto? Entonces, bueno, se dice que el proceso fue bastante tedioso, porque por lo menos la Torá, que era la ley o el Pentateuco, se tradujo palabra por palabra. Se tradujeron todos los libros del Antiguo Testamento, incluyendo los que nosotros conocemos o los que ustedes mencionaron como deuterocanónicos, y partes de Esther y Daniel, que fueron escritos en griego. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de Septuaginta, estamos hablando de la Biblia traducida al idioma griego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue necesario en el momento que para las generaciones judías que por el exilio llegaron a Alejandría,
las generaciones que se iban formando, después como de la principal que llegó, era necesario que conocieran las escrituras y las tuvieron que traducir al idioma que ellos conocían, que era el griego. Entonces, el canon alejandrino hace referencia a la versión de los 70 o la Biblia de los 70. Llega el canon cristiano, o es el canon que nosotros más conocemos, ¿cierto? El canon protestante. Entonces, se dice que este canon utilizó la Septuaginta o la Biblia de los 70 como base, como su libro sagrado, y lo llamaban las Sagradas Escrituras. Ahí hay una referencia, ya después ustedes van a tener oportunidad de buscar las citas. La Iglesia Occidental del siglo IV aceptó aceptó un número fijo de libros del Antiguo Testamento. En ellos aparecen también los deuterocanónicos, como Juan mencionaba ahorita. Este asunto de los deuterocanónicos estuvo como en todo este inicio de los primeros cánones, ya muy después fue que se sacó porque pues no los consideraron libros inspirados por Dios y los sacaron del canon protestante por lo menos, ¿cierto? Entonces aparece la versión cristiana de los 70 y en esa versión los libros que no aparecen, según la literatura que estaba consultando, no aparece ni Esdras y la oración de Manasés. Recuerden que nosotros solamente en el canon protestante tenemos un libro de Esdras. De hecho, se dice que Esdras y Nehemías era un solo libro y creo que en la versión en la Biblia hebrea o en la judía, creo que es un mismo libro. Lo ponen como Esdras y Nehemías, como primera y segunda de, como si fuera un solo libro, no lo separan como los tenemos nosotros. Bueno, se dice que la iglesia hizo algunas declaraciones con relación al canon en el decreto de Galaciano, atribuido al Papa San Dámaso, que tiene un listado de libros canónicos del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento, pero algunos críticos negaron la autenticidad por no provenir de un concilio, como dice ahí, sino que es proveniente de una obra privada, como el clérigo en Galia a principios del siglo VI. Entonces, se dudó de la procedencia de algunos libros porque ellos lo que decían era, si no proviene de un concilio, si viene de una obra privada, no es un libro que se va a considerar canónico porque se supone que el peso del canon lo hace es la reunión de los concilios, ¿cierto? Eso era para ellos como lo que tenía peso. Más adelante en el Concilio de Trento se abordó el tema en 1546 y salió un decreto con el catálogo de libros que estaban en el cuerpo de las escrituras y tenían autoridad dogmática y moral para los fieles. Entonces recuerden que, como yo les dije ahorita, este asunto del canon, ellos tenían varios criterios, ¿cierto? Entonces, si el concilio consideraba que no había, que los libros que iban a incluir en el canon no cumplía con uno de los criterios que ellos tenían, uno era que fuera inspirado, que la persona fuera reconocida, la antigüedad, el idioma y la procedencia del libro, ¿cierto? Entonces, si ellos consideraban que no tenía una de esas características, ellos no lo iban a incluir en el canon para ellos. Bueno, yo no sé si ustedes escucharon hablar de la Vulgata, que fue, creo que una de las traducciones de las versiones más nuevas, por decirlo de alguna manera. Entonces dice que se declaró como oficial la Vulgata Latina y se promulgó la obligación de interpretar las escrituras de acuerdo a la tradición de la iglesia. Esto fue algo también creo que ha sido un tema bien controversial, porque si nosotros pensamos en este asunto de la tradición de la iglesia, vamos a empezar a generar cierto tipo de discusiones porque la tradición de la iglesia católica con la tradición de la iglesia protestante era una sola iglesia que después se dividió, que era, a veces cuando se piensa en iglesia católica, se piensa que eso es alguna secta extraña, pero realmente la iglesia católica viene de lo que era la iglesia universal, que era una sola iglesia, la protestante y la católica. Eso no estaban por aparte. Ya después, con el tiempo, fue que se separaron y por este asunto de criterios diferentes, que no estuvieron de acuerdo en muchas cosas y se separaron, pero era una misma iglesia que no tenía esa distinción.
si usted empieza a leer la historia de la iglesia en Hechos, usted no va a encontrar en ningún momento que se mencione el término iglesia católica o iglesia evangélica. Era una sola iglesia, ¿cierto? Entonces, de ahí ya vienen problemas más adelante. Entonces, bueno, que se debía interpretar de acuerdo a la tradición de la iglesia, no de acuerdo al juicio personal. Y este concilio aceptó los libros protocanónicos y los deuterocanónicos. Los protocanónicos son los libros que fueron aceptados y los deuterocanónicos son los que nosotros conocemos como los que no fueron aceptados dentro del canon, ¿cierto? Y en este mismo sentido, ya cuando apareció el asunto de la reforma, ellos rechazaron los deuterocanónicos porque dijeron que no era una literatura inspirada por Dios. En 1534, como dice ahí, Lutero agrupó los deuterocanónicos en una sección diferente al Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces hay una nota que me pareció muy interesante. Él dice que los libros, y creo que esto lo mencionó Juan ahorita, él dice que los libros no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, pero son buenos y útiles para ser leídos. De hecho, en una clase que tuvimos de literatura intertestamentaria en el seminario fue muy chévere porque realmente revisar este asunto de los libros deuterocanónicos tiene mucha información de historia, pero definitivamente no los consideraron como parte del canon. Entonces, como la salida diplomática fue, son libros que pueden ser consultados o considerados, pero no hacen parte de las Sagradas Escrituras. Se pueden leer, pero no hacen parte, ¿cierto? Esa fue como básicamente la aclaración de Lutero. Y también se dice que en la Biblia de Zúrich, con la participación de Zwinglio, también rechazaron los deuterocanónicos. Entonces, realmente fue como un consenso y por esa razón estos libros quedaron fuera del canon protestante. Bueno, el asunto en Inglaterra fue muy parecido a este tema en Europa porque ellos solamente aceptaron el canon hebreo y básicamente el canon hebreo es mucho o tiene el canon protestante, tiene su base en el canon hebreo. Vamos a ver aquí. A ver aquí qué más información tenemos. Bueno, ya aquí, más adelante, la traducción creo, sí la hemos escuchado porque nosotros hemos sido muy, Reina Valera o de estas versiones que son de pronto como las que más conocemos, ¿cierto? Dice que la traducción al castellano de Casiodoro de Reina se publicó en 1569. Incluyó, sí, los deuterocanónicos por la versión de los 70 y si se dan cuenta, ahí hay algunos libros deuterocanónicos, pero en una versión posterior, con Cipriano de Valera, agrupó los deuterocanónicos, tal como los mencionaba Lutero, fuera de los dos testamentos, de Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, ahí hay de pronto otra información que hace relación a esto, ya más o menos hacia 1850, dice que se publicó por primera vez la Reina Valera sin los deuterocanónicos. A ver, ahí hay un escrito, se los voy a dejar, no lo voy a leer ahorita, pero que me parece importante que lo consulten o que lo lean. Igual lo van a ver en la presentación que habla acerca de la iglesia ortodoxa. O más bien leámoslo de una vez. Si alguien por favor lo puede leer, eso sí lo copié textual, le tomé la foto y se las puse ahí porque me pareció bien importante tener como esa información. Si alguien por favor puede leerla, se lo agradezco. La Iglesia Ortodoxa griega admitió el canon que incluye los deuterocanónicos desde el Concilio de Trullo en el 692 hasta el siglo XVII, cuando la influencia protestante y su propia tradición antigua hizo surgir ciertas dudas acerca de dichos libros. Fue principalmente Cirilo Lucaris, 1638, patriarca de Constantinopla, convertido al calvinismo, quien rechazó los deuterocanónicos considerándolos como apócrifos. Sin embargo, el sínodo de Constantinopla, celebrado en 1638, bajo su sucesor, y los sínodos de Yazi en 1642 y de Jerusalén en 1672,
condenaron la sentencia de Cirilo Lucais y aceptaron el canon que los incluye. A mediados del siglo XVIII, bajo la influencia de la Iglesia rusa, perdón, comenzaron a reaparecer las dudas sobre los deuterocanónicos, cuya canonicidad era rechazada por muchos. Y como no ha habido todavía una decisión oficial de la Iglesia griega a este respecto, la admisión o la negación de los deuterocanónicos es en la actualidad una cuestión abierta a todas las opiniones. La Iglesia etiópica, copta y armenia admiten que no solo los deuterocanónicos, sino también ciertos libros apócrifos. Gracias, Juan. Entonces, miren toda la cantidad de información que hay acerca de este asunto, de cómo se fueron generando este asunto de los concilios. De hecho, partes de las Biblias que tenemos hoy, la Biblia católica tiene deuterocanónicos, ¿cierto? Entonces, tanta fue la discusión que finalmente no los pudieron sacar, los sacaron de algunos canon, del canon protestante, pero no los pudieron sacar de todas las versiones. Yo les iba a mostrar otra aquí. Bueno, aquí tengo la Septuaginta, tengo la Biblia de Jerusalén. En esta Biblia de Jerusalén sí hay algunos deuterocanónicos y les voy a mencionar, pues, algunos de pronto que vea a simple vista. Creo que por aquí vi a Tobías. Ujú. Por aquí había visto. Creo que aquí vi a Tobías, que ahora no lo encuentro, pero fue uno de los que vi aquí. Y otra de las Biblias, a mí me encanta. Bueno, esta es la famosa Biblia del Peregrino, que es, espérense y les enfoco para que la puedan ver. Déjenme, les quito ahí. Les voy a quitar el enfoque para no estar adivinando aquí, para que lo puedan. Esta es la famosa Biblia del Peregrino, que es la Biblia escrita por Luis Alonso Schockel, y esta Biblia contiene libros, es muy buena, esta Biblia es genial, está escrita de una forma que es muy entendible, y esta Biblia tiene deuterocanónicos, entonces, y tiene varios. Y bueno, es una Biblia muy consultada. Este señor pues ha sido como un clásico para hablar de salmos, de literatura del Antiguo Testamento, pero esta versión de él tiene todo lo que es deuterocanónicos. Tiene eclesiástico, tiene el libro de la sabiduría, tiene, ya les digo a ver cuál más tiene Los de aquí. los macabeos. Ajá, también los tiene. Uno y dos de macabeos. Tiene Tobías, Judith, a ver aquí. Tiene primera y segunda de Macabeos. A ver qué más encontramos aquí. Bueno, ya esto demás tiene el libro de Baruch también. Y tiene, bueno, se habla de una carta a Jeremías, que al parecer algunos la mencionan como diferente al libro de Jeremías. Entonces, son con esas versiones que nosotros fuimos quedando, pero miren que tanta fue la discusión que finalmente no se sacaron a los deuterocanónicos de algunos, ay, se me fue la paloma, de algunas recopilaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia con la Biblia católica que nosotros tenemos en el canon protestante con este asunto de los libros apócrifos que no fueron aceptados por los judíos, ¿cierto? Esto fue como el principal argumento, no fueron aceptados por los judíos porque para los judíos los libros deuterocanónicos no eran libros de inspiración divina. Entonces, como se menciona más adelante en la Reforma, Lutero dice, los pueden consultar, los pueden leer, pero se agruparon aparte porque no hacen parte de la literatura canónica para nosotros, ¿cierto? Dice que pudieron circular por las sinagogas, al parecer hasta los leyeron, pero no es considerada literatura inspirada y fueron incluidos también en la versión de la Vulgata. Estos son más o menos como las cuatro, o cómo se estableció el canon, y ahora sí voy a dejar de compartirles un momentico porque les voy a mostrar
las versiones o este tipo de canon que tenemos. Les voy a compartir, déjenme, yo abro el otro documento para compartírselo, que lo puedan averiguar. Yo se los voy a, cuando ya terminemos de hablar de este asunto del canon, se los monto en la plataforma para nuestra clase de hoy. Ya. Y para mostrarles el documento en cómo está. Aquí está el documento. Ya se los voy a mostrar. Entonces, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok, entonces aquí tenemos. En esta tenemos la Biblia hebrea, la Septuaginta, el Antiguo Testamento católico y el Antiguo Testamento protestante, ¿cierto? Los cuatro cánones que, no, o que son como los más usados. Entonces tenemos Torá, profetas anteriores, profetas posteriores, que son los mismos profetas, que es el Nebín, y tenemos aquí en los escritos, que es el Ketubín, ¿cierto? En la Biblia hebrea. Entonces, tenemos la Septuaginta, que tenemos ley e historia. Entonces, si ahí se dan cuenta, tenemos literatura apócrifa o literatura deuterocanónica, tenemos profetas, poesía y profetas, y ahí incluye todo lo que son la literatura. En la poesía incluye literatura sapiencial e incluye todos los profetas. Entonces, en el canon católico tenemos Pentateuco, libros históricos, y en estos libros históricos tenemos varios de los deuterocanónicos. Tenemos los libros, ellos le llaman libros líricos o sapienciales, que ahí está la literatura poética o la literatura sapiencial también. Y ahí incluyen el libro de Eclesiásticos y Sabiduría. Tenemos los libros proféticos y ellos los incluyen todos. De hecho, tenemos algunos profetas que nosotros no tenemos en el canon protestantes, como Baruch. Y tenemos, por último, nuestro canon, ¿cierto? Nuestro canon, ¿qué tiene? Tiene Pentateuco, libros históricos. Aquí sí se hace una división más grande. De hecho, la Biblia hebrea no separa libros históricos de los escritos. Los libros históricos y los escritos están en el Ketubín, que son los escritos, ¿cierto? Pero acá en la Biblia protestante nosotros sí los tenemos separados. Entonces tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, tenemos los libros de poesía o de sabiduría, que son los que conocemos como los libros sapienciales y los libros de poesía, y tenemos los profetas divididos en profetas mayores y menores. Básicamente se dice que esta división entre profetas mayores y menores fue solamente por un asunto de extensión, ¿cierto? Claramente esto se hace mucho más adelante, pero si ustedes se dan cuenta, de hecho el único libro que tiene pocos capítulos ahí es el libro de Daniel, pero es considerado también un profeta mayor. Algunos dicen que es por este asunto de extensión, otros dicen que es por el tema de los profetas, pero pues aquí un profeta no es más o menos importante. Aquí todos los profetas fueron importantes porque todos ellos profetizaron en épocas diferentes. Entonces, esos profetas los tenemos en varias épocas, en el exilio, antes del exilio y en el posexilio, ¿cierto? Entonces, los grupos de los profetas, aquí ninguno es menos porque profetizó en el posexilio. Aquí ninguno es más porque profetizó en el exilio o antes del exilio. No, no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Entonces se dice que es por un asunto más de la extensión de los libros. Entonces, vamos a terminar rápidamente con este asunto del canon del Antiguo Testamento para que ya vayamos cerrando y ya dejamos el del Nuevo Testamento para después. Entonces, la estructura del canon. Así, nosotros básicamente tenemos la protestante, que es Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, o lo que nosotros conocemos como la Biblia, el grupo de libros de la ley. ¿Por qué el grupo de libros de la ley? Porque básicamente, y tiene que ver más con Levítico, Números y Deuteronomio, donde aquí se entregan todas las leyes para lo que va a seguir en adelante para la historia del pueblo de Israel. Y yo creo que les comenté en algún momento que parte de la historia del pueblo de Israel, ahí están las reglas de los reyes, cómo se deben comportar, cómo debe ser el asunto para ofrecer sacrificio. Todo eso está en los libros de la ley. Tenemos los libros históricos, donde tenemos relatos
tenemos textos que básicamente nos van a contar todo lo que pasó en la historia. Entonces, cuando yo les mencioné a ustedes que teníamos la historia dividida en la monarquía unida y la monarquía dividida, todo eso está en los libros históricos, ¿cierto? Entonces tenemos toda la monarquía desde David, desde Saúl, perdón, hasta Salomón, y de Salomón parte la monarquía dividida, que ya cuando se divide a Reino del Norte y Reino del Sur. Toda esta historia se encuentra en los libros históricos. Y aquí incluye todo el asunto de época de exilio, posexilio, que es más o menos que este asunto del posexilio se cuenta más o menos entre Esdras y Nehemías, parte de Esther también, que es el retorno del pueblo de Israel después del exilio. También está lo del asunto del exilio en Babilonia, que se menciona básicamente en Daniel, pero si ustedes se dan cuenta, ya esto tiene que ver también con los profetas, pero toda esta historia está inmersa en la literatura histórica o los libros históricos. Literatura poética o sapiencial, hay quienes lo dividen. Yo la entiendo más, para mí es más fácil entenderla, dividirla entre literatura poética y literatura sapiencial, porque cuando yo pienso en Eclesiastés, yo pienso en Job, de hecho aún en Proverbios, para mí es literatura más sapiencial que poética, tiene que ver más con lo que consideraba el pueblo de Israel, esos asuntos como fundamentales de la vida para ellos. Entonces, los salmos me parece que están contados más en poesía. Estos libros que les acabo de mencionar, de hecho, Cantares también me parecen mucha poesía, pero Proverbios, Eclesiastés, Job, me parece que es una literatura más sapiencial, ¿cierto? Va más acorde con la sabiduría del pueblo o cómo ellos entendían el proceder de Dios para ello y cómo ellos debían interpretarlo. Y bueno, los profetas, lo que les decía ahorita, que lo tenemos dividido nosotros entre profetas menores y profetas mayores, pero que por lo menos en la Biblia hebrea o en el canon hebreo no se conoce esta distinción. Simplemente los profetas están, creo que están en la literatura de los escritos. Entonces, esta es la estructura del canon que tenemos nosotros, pero miren toda la historia que eso tiene, ¿cierto? Eso no fue que de un momento a otro se decidió y como los tiramos aquí a ver cómo quedaron. No, eso fue concilio tras concilios, eso fueron épocas, varias momentos de la historia donde se decidió finalmente qué canon iba a quedar y a estas alturas con el canon del Antiguo Testamento, si se dan cuenta, tenemos varios. Ya con el Nuevo Testamento es mucho más fácil, pero con el canon del Antiguo Testamento sí tenemos varios. El canon, los libros que están en la versión católica, en la versión de la Septuaginta y en la versión hebrea. Entonces, queridos míos, mucha información, yo sé que es mucha información, pero es más o menos cómo corre la historia para decidir qué libros iban a quedar. Y algo que me pareció muy interesante y es que con todo y eso, que fueron distintas épocas, distintos tiempos, distintas personas en los distintos concilios, si hay algo en lo que ellos están de acuerdo, es que los libros que iban a ser parte del canon debían ser libros de inspiración divina. El componente divino no podía faltar. De hecho, la pelea con los deuterocanónicos es precisamente porque los judíos decían que no era literatura inspirada por Dios. Entonces, como no era literatura inspirada por Dios, ellos decían que no podían hacer parte del canon y por eso terminaron sacándola del canon protestante. Entonces, vamos a dejar hoy hasta aquí. Ya nos vemos el lunes, si Dios quiere, para terminar nuestra clase de geografía bíblica. Por favor, chicos, no vayan a dejar para última hora lo del asunto de las exposiciones. Vayan organizando eso. Carlos se me fue. Ah, no, Carlos está aquí. Carlos, te encargo que me mandes el libro antes de cerrar la plataforma, porque no lo vi, para yo descargarlo y podérselos montar a tus compañeros en la plataforma. O yo no sé si tú lo puedes montar. Yo no sé si tú lo puedes colgar en la... No estoy tan segura. Entonces, no sé si me lo puedes mandar para yo montárselos a ellos en la plataforma. Te lo agradecería mucho. Ah, sí, al correo. Claro que sí. Me lo envías al correo y yo se los monto a ustedes. A más tardar mañana ya se los monto en la plataforma. ¿Listo? Dudas, inquietudes, bueno, siempre digo que no y siempre nos pasamos de la hora. Así sean 1 o 2 minutos, lo que sea, siempre nos pasamos, pero bueno.
Creo que tenemos un informe para el lunes también, ¿cierto? Si no estoy mal. El informe, yo les di plazo entre hoy y el lunes. Entonces, esa es la fecha para el segundo informe. Ya ustedes deciden en qué momento o en qué espacio entre el jueves y el lunes lo entregan. Pero recuerden que la plataforma la cierro el lunes a las 11:59 y no la vuelvo a abrir, al menos, mejor dicho, que haya sido algo súper extraordinario. Pero tienen hasta el lunes para montar el segundo informe. ¿Listo? Profe, ¿y cuáles son los pasos o las preguntas del segundo informe? Alguien que les responda esa pregunta, Eliana, por favor. Es que yo falté a una clase y no sé. Tranquila, pero eso quedó en la grabación. Alguien que les responda esa Los pregunta. mismos lineamientos que se utilizaron para el primero, la misma aplicación, lo mismo. O sea, ese mismo Word que la profe nos montó ahí para indicarnos cómo se hacía el primer ensayo, así mismo se debe hacer el segundo. Exacto, gracias, Eliana. Entonces ahí, Gracias. y la lectura también está, ya se los había dejado ahí en la plataforma. Entonces, cualquier cosa, por favor, me escriben a un mensajito en la plataforma, que igual cualquier cosa yo estoy pendiente. Ya estoy tranquila porque ya tienen el libro, entonces ya gracias a Carlos y Eliana yo me pude desentender del asunto del libro, entonces apenas pueda se los monto para que ya vayan organizando la información. ¿Listo? Bueno, chicos, feliz noche para todos, que Dios les bendiga, Gracias, que profe, lo mismo. descansen, feliz fin de semana, que les rinda. Bendiciones, mis hermanos. Bueno, que estén bien. Gracias, chicos. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Muchas gracias, bendiciones para todos. Igual. Bendiciones. Bien.